Buenas, mi nombre es Marco Fidel Tobar Bermúdez, estudiante de Ingeniería en Sistemas, y hoy les vengo a hablar sobre las bases de datos y su historia a lo largo de los años, empezando por las bases de datos jerárquicas inventadas en los años 60 y eran bases de datos bastante rígidas, no se podían modificar casi, entonces tenías que meterle muchos datos exactos, no te podías equivocar casi, porque era difícil de modificar después. Y bueno, eso es con lo que iniciaron originalmente. Después vinieron las bases de datos relacionales que ya eran más intuitivas, pues estaban hechas de columnas y hileras, las cuales contenían la información en cada una de ellas. Por ejemplo, te puedes tener un cuadro de estudiantes y al lado un cuadro relacionado con escuelas. Entonces, ¿qué estudiantes estudian en qué escuela o qué escuela queda en qué barrio? Por ejemplo, eso podría ser un ejemplo de base de datos relacional. Después de ello llegó la comercialización de las bases de datos relacionales con, por ejemplo, IBM DB2, con Oracle o con Microsoft. Ya se empezaron a ver los primeros computadores, ya tenían como estos diseños de bases de datos para guardar cosas, para escribir y así. Después llegaron las bases de datos objetos relacionales y NoSQL. Las bases de datos NoSQL, objetos relacionales, son bases de datos iguales que las relacionales, pero tratan de objetos. O sea, se trata toda la tabla como un solo objeto, no como varias cosas. Entonces tiene como información del objeto en relación a otros objetos. Y las NoSQL y Big Data ya son cosas de gran información. Son bases de datos gigantescas que requieren software, algunas requieren software especializado para manejarlas y bueno, son usados en proyectos muy grandes. Ya esto ya fue en los 2000. Después en los 2010 llegaron las bases de datos en la nube y los multimodelos. Los multimodelos son software de bases de datos que pueden manejar varios tipos de bases de datos. Por ejemplo, bases de datos de objetos, relacionales, de gráficos, de jerárquicos y así. Y las bases de datos en la nube son bases de datos en servidores externos en otros países, las cuales puedes guardar tu información. Puede ser, por ejemplo, una base de datos en la nube, puede ser Google Drive o Mega o Mediafire, cualquier cosa donde puedes guardar tus documentos, tus archivos y así. Eso puede ser tu base de datos. Y después vinieron las bases de datos autónomas, ya en los 2020 para acá, que son bases de datos que funcionan con IA y no requieren tanta intervención humana para su funcionamiento, ya que se va manejando sola cada rato, corrigiendo errores cada rato y así. Algunos ejemplos de bases de datos en lo que es en general base de datos puede ser, por ejemplo, una memoria USB, un, un archivo de mega que tengas por ahí, o, o un libro. Incluso un libro podría ser una base de datos, porque lo usas para guardar datos. Actualmente, como me pregunta la guía, no me encuentro trabajando en TIC y, y creo que eso sería todo. Muchas gracias por ver el video.